Amén. Muchísimas gracias, pastor, por la invitación y también por darnos esta parte del inicio. La verdad que estamos muy agradecidos a Dios por Misiones. El Departamento Nacional de Misiones es el área que tal vez Dios está usando mucho, especialmente para nuestros misioneros que van saliendo de aquí de Bolivia a otros lados. Y qué importante esta Conferencia Nacional de Misiones. Posiblemente vamos a escuchar, vamos a tener participaciones de personajes muy importantes con relación a misiones. Y también vamos a estar seguramente viendo a nuestros misioneros, quienes están participando en esta conferencia por medio virtual, como estamos conectados en este momento. Decirles que Dios nos bendiga, que este tiempo sea propicio para despertar más la mente de la iglesia hacia misiones. De repente estamos siempre con un poco de problema. Muchos lugares todavía no están entendiendo lo que es misiones, pero hemos avanzado bastante. Yo quiero felicitar al Directorio Nacional de Misiones aquí en Bolivia. Lo están haciendo muy bien. Y hay mucha promoción y estamos escuchando de que hay muchos jóvenes que están preparándose para salir a misiones, ¿no? Que es una de las tareas que Dios nos ha encomendado especialmente a las asambleas de Dios. Tenemos ese origen, tenemos la sangre misionera, así que no hay que perderla. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar, vamos a decir que Dios sea el que nos guíe, nos dirija todas estas sesiones que tenemos por delante, ¿no? Quisiera invitarles que cierren sus ojos y vamos a orar, vamos a pedir al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos en esta noche por participar en este evento que es tan importante para la Iglesia de las Asambleas de Dios aquí en Bolivia. De a poco estamos avanzando, Señor. De repente nos cuesta, aún todavía hay mucho que aprender, hay mucho, Señor, que trabajar en esta área de las misiones, pero gracias a ti ya tenemos, oh Dios, los primeros pasos, ya tenemos la pauta, cómo tenemos que ahora trabajar en esta área. Yo sé, Señor, que esta conferencia que está, Señor, por delante va a ser una conferencia motivador, va a ser una conferencia donde vamos a escuchar, oh Dios, las exposiciones, tal vez, Señor, las experiencias y todo lo que se requiere para que podamos aún, oh Dios, entenderla mejor lo que es misiones. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que uses, Señor, ahora todos los tus siervos, todos los líderes, todos los que están, Señor, oh Dios, dentro del programa, dentro del plan de esta conferencia, sea, Señor, oh Dios, en tu mano poderosa. Que cada uno de nosotros, Señor, así como líderes y como también los mismos misioneros, sientan, oh Dios, tu presencia en el lugar donde se encuentran y que tu Espíritu Santo nos ministre. Tu Espíritu Santo, oh Dios, nos llene de tu presencia, en lo cual estaremos, oh Dios, recibiendo, alimentándonos, Señor, con lo que es la parte de las misiones. Gracias, amado Dios, gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, Amén. Pastor Genaro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, gracias por todo el apoyo también a todo el Ejecutivo Nacional, siempre están apoyando a misiones. Muchas gracias, Pastor Genaro. Y Amén. vamos a, también hoy tenemos la predicación del Pastor Samuel Andrade, misionero Samuel Andrade de Argentina, así que vamos a invitarle que se presente y que nos diga solamente una introducción, o sea, cuál va a ser el tema. Adelante, Samuel. Que Dios les bendiga. Mi nombre, bueno, es Samuel Andrade, soy argentino pero el Señor ya me perdonó.
Nacido en la provincia de Misiones, noroeste de Argentina, frontera con Paraguay y Brasil. Y bueno, el tema de hoy tiene que ver con el secreto de una iglesia que vive en victoria, que va adelante. ¿Por qué Dios nos quiere usar como iglesia de Jesucristo para poder llegar con el Evangelio a diferentes lugares? Así que estemos preparados para oír lo que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. Creo positivamente que este tema me lo ha dado el Espíritu Santo para animar a una iglesia que tiene todo el potencial para llevar la gloria de Dios a las naciones, principalmente en esta época en que está la iglesia viviendo una época con muchas posibilidades. Así que animo a los hermanos a que estén conectados y que estén orando al Señor, porque sé que Dios nos va a sorprender. Amén, muchas gracias Samuel. Y luego del tema que va a exponer Samuel, el misionero Samuel, vamos a tener también proyectos. Va a estar presentando su proyecto de Argentina, la familia Tintaya, va a estar exponiendo su proyecto Alfredo Brito, va a estar exponiendo su proyecto Glenda Camacho de Japón, va a estar con nosotros también Robert Pedraza de Rusia, y también tenemos un obrero que está trabajando en Bolivia, Samuel. Segunda Samuel, el primero ya presentamos, después viene el segundo Samuel. Entonces, prepárense mis hermanos para este tiempo y vamos a empezar porque ya estamos un poquito retrasados con Samuel y su exposición. Así que vamos a escuchar la presentación de Samuel. Adelante, Samuel. Samuel Andrade. Samuel Andrade. Muy bien, muy bien. Es para mí un placer poder compartir este tiempo con ustedes y sé que el Señor nos va a estar ministrando y entendemos de que todo lo que el Señor pone tiene un propósito y en este tiempo el tema es por qué la iglesia de Antioquía es un modelo de una iglesia fuerte y con visión. Entendemos entonces que la iglesia de Antioquía tenía por decir así, como un secreto que hasta ese tiempo nadie había experimentado eso. Y quiero comenzar, leyendo un versículo y me tomo la licencia para utilizarlo un poquitito fuera de los términos de la hermenéutica, porque quiero leer un versículo que no es bien del contexto, pero va a expresar un poquito el sentido de este mensaje. Y está en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 7, que dice así: y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto es algo que a veces nosotros no nos pareciera que no nos llamara mucho la atención, pero el modelo de la iglesia es justamente abrazar nuevos desafíos con una iglesia que se esté involucrando en todo lo que es el mover del Señor, en todo lo que es la ciudad. Entonces, en este lugar nosotros podemos encontrar de que el consejo es que debemos buscar que en el lugar donde estemos misionando, trabajando, debe ser impactante. Y también para esto nosotros necesitamos ser impactados por el Señor. En la iglesia de Jesucristo, la iglesia demostró principios misiológicos. ¿Por qué? Porque la iglesia del inicio tenía grandes potenciales. Ahora, una de las cosas que a mí me llama la atención es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 19, empieza a ver que empezaba a perfilar algo nuevo, principalmente para la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén
hasta ese tiempo. Ya habían pasado 17 años y estaban todavía en Jerusalén. En Jerusalén se habían establecido, no porque ellos habían querido, sino que esa fue la orden del Señor Jesús, que se quedaran en Jerusalén. ¿Quiénes eran los que se quedaban en Jerusalén? Eran galileos, personas que estaban fuera de su contexto de familia, de amistad, de comodidad. Ellos estaban viviendo ahí casi en forma comunitaria. Si ustedes se recuerdan Hechos capítulo 2, donde el aposento alto, donde se derramó el Espíritu Santo, allí aparentemente alquilaron ese lugar y todos estaban viviendo allí, es decir, estaban en comunidad porque les forzó la situación. Ellos estaban lejos de sus casas, de su familia, de sus barcos, de sus redes, de su medio de trabajo, pero el Señor le dijo, permaneced en Jerusalén. Se quedaron en Jerusalén, se quedaron en Jerusalén, se quedaron en Jerusalén, y después de todos estos años empezó a haber algo que es normal en toda institución. Comenzaron a aparecer viudas. Y si aparecen viudas, quiere decir que hubo difuntos. Y esto es algo normal, que uno nace, crece, muere. Y cuando empezaron a morir los hombres, eran hermanos de la iglesia que empezaban a morir. Ahora, si hubiese permanecido más tiempo sin que hubiese ocurrido este agente de cambio, la iglesia hubiese desaparecido. Y posiblemente Josefo hubiese escrito así: en Jerusalén hubo un hombre llamado Jesús que levantó un grupo de seguidores, pero a través de los años se quedaron en Jerusalén, se fueron muriendo uno a uno, y terminó el grupo de seguidores. Pero hubo un agente de cambio. El agente de cambio se llamó persecución. El agente de cambio se llamó presión externa. Esa presión externa, todos nosotros sabemos que fue justamente porque hubo alguien llamado Saulo que tomó la iniciativa, la iniciativa que le fue otorgada por las autoridades eclesiásticas y judiciales, por decir así, del pueblo de Israel, en perseguir a estos herejes, entre comillas, que estaban llenando toda Jerusalén con la doctrina de un Cristo que era resucitado. Este es el gran problema. El problema no era Jehová Dios, el problema era Jesucristo. Hago un paréntesis en mi exposición. ¿Ustedes se dieron cuenta que siempre que nosotros hablamos de Jesús hay problema? Claro que hay problema, porque Jesús, Él es el que produce esos cambios. Ahora, en el versículo 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Yo pregunté a algunas personas y estuve mirando, analizando, ¿por qué ellos tenían que ir a predicar solo a los judíos? Era porque tenían raíces que los identificaban. Había una idiosincrasia que los estaba traicionando, por decir así. La idiosincrasia que yo tengo me lleva a juntarme con personas de mi misma idiosincrasia. Nosotros aquí tenemos un dicho que dice, aves del mismo plumaje vuelan juntos. Entonces, tratamos a veces de identificarnos con personas que hablan en el español. En diferentes lugares vamos, encontramos a alguien que habla español y nos pegamos a él porque habla español. Los judíos eran iguales. Ellos iban y se juntaban con los judíos que estaban en la dispersión, judíos que estaban en la diáspora, judíos prosélitos que estaban en diferentes lugares. Iban allí, comenzaban a hablar y demostraban su amistad. Ahora, ellos habían hablado solamente a los judíos. ¿Por qué? Mire, una sencilla razón.
Antes nadie hablaba a otra persona que no sea judío. Entonces, el hecho de hablar a los judíos era hacerlos sentir que estaban en casa, que estaban bien. Entre ellos podían utilizar ejemplos que eran cotidianos y entendidos. Ahora la iglesia comienza con un principio. ¿Cuál es el principio? El principio era ir a donde otros no habían ido. Ahora, ¿cómo era a dónde llegaron? Llegaron a una ciudad de Antioquía. Dice así la palabra de Dios, pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé. Pero qué bárbaro, qué osados estos hombres. Ellos hasta ahora venían predicando en un escenario conocido, venían predicando en un púlpito conocido que eran los judíos, pero allí dice la palabra del Señor que había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, y a mí me sorprende esto. ¿Por qué? Porque estos varones de Chipre y de Cirene, nosotros podríamos decir que serían unos africanos, unos negritos. Ellos llegaron osados. El evangelio le había alcanzado. Y los de Chipre y de Cirene dijeron, no le voy a predicar solo a los judíos. Yo tengo una idiosincrasia diferente. Si el evangelio me sirvió a mí, seguro que le va a servir a los demás. Miren, siempre que nosotros tenemos una palabra para compartir con alguien, no lo podemos esconder, es más fuerte que nosotros. Necesitamos llegar con el evangelio, necesitamos llegar con la gracia, necesitamos llegar con esto que impactó mi vida. Siempre que nosotros leemos el libro de Romanos, y al finalizar el libro de Romanos nos encontramos que surgen tres cosas que son puntuales. El evangelio de Jesucristo genera en la persona que cree gozo, paz y alegría. Si esas cosas no generan en el creyente, entonces no funciona. Tienes que dejar lo que has creído y aceptar a Jesucristo otra vez para tener el gozo, la paz y la alegría. Permíteme contarle una experiencia personal. Estábamos en un grupo de enseñanza para alcanzar a los musulmanes, y entonces se hizo una expedición hasta la mezquita, y allí en la mezquita entramos como estudiantes religiosos y que queríamos hacerles algunas preguntas y ellos estaban dispuestos a responder. Entonces, en un momento yo levanté mi mano y se dieron y me dieron a mí la oportunidad, y habían hablado mucho de lo que ellos creen y lo beneficioso que es su religión. Entonces yo le dije, yo quiero hacer una pregunta. Tenía oportunidad de hacer una pregunta por persona. Entonces yo le dije, miren, yo soy cristiano. Yo nací en un hogar cristiano, pero a los 12 años tuve un encuentro con Jesucristo. Y fue algo maravilloso, fue algo precioso. La experiencia que yo tuve, que fue la experiencia del perdón de mis pecados, me hizo sentir tan bien. Parecía que yo caminaba en el aire, andaba en el aire, sentía una alegría, un gozo, tenía ganas de abrazar a todo el mundo. Esto fue cuando yo tuve una experiencia. Mi mamá me habló de Jesucristo y yo le creí a Jesucristo y lo acepté como mi salvador personal. Y ahora yo le quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que me ofrece el Islam en el momento en que yo decido ser musulmán? Y discutieron entre los dos, porque había un traductor ahí. Ahí discutieron. Y en un momento me dijeron a mí, eso es solo obediencia. Yo dije, entonces me quedo con el cristianismo, porque Jesucristo a mí me dio gozo, paz y alegría. Y después intenté que me den una segunda chance, pero nunca me lo dieron más, porque era la oportunidad que yo tenía para testificar en ese momento.
Yo quiero decirles, la iglesia de Jesucristo es un agente de cambio. La iglesia de Antioquía estaba en ese momento en su auge. La iglesia de Antioquía estaba viviendo algo especial. La iglesia de Antioquía estaba viviendo algo nuevo, algo que antes no habían experimentado. La ciudad era una ciudad gentil, era considerada como la reina del Oriente, era la tercera ciudad del Imperio Romano. Imagínense, estoy hablando de oportunidades. La población era aproximadamente de 500,000 personas, era una cantidad de gente. Estuvimos con mi esposa y mi familia como misioneros en Cabo Verde, África Occidental, por casi 14 años. Y en esos 14 años hemos vivido en una ciudad que tenía 90,000 habitantes. Y para nosotros era un desafío poder predicar el evangelio en ese lugar. Yo estoy hablando de más de 5 veces de la ciudad donde estuvimos por 14 años. Ahora era la capital de Siria, una capital donde se movía mucha influencia, pero las características paganas que tenían eran tan fuertes. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Entonces, Antioquía era un desafío, una ciudad gentil, considerada la reina del Oriente. Era la tercera ciudad del imperio. Esto decía mucho, era muy importante. Era la capital de Siria. Ahora, ¿por qué esta iglesia es el modelo para la iglesia actual en este tiempo? Vamos a mirar algunas de las características de por qué la iglesia es un modelo. La iglesia de Antioquía es un modelo porque tiene algunas de las características que era una iglesia que estaba dispuesta a recibir misioneros. ¿Qué fue lo que pasó? Miren lo que pasó. En la Biblia dice que ahí en mismo Hechos capítulo 11 dice, dice, versículo 22, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahora, qué tremendo. Jerusalén envía su primer misionero a Antioquía. Siempre nosotros creímos de que la iglesia de Jerusalén no había enviado ningún misionero. Envió. Era un campo blanco. Era un lugar, a lo mejor no era muy lejos, pero sí tenía características diferentes, tenía culturas diferentes. Antioquía muy diferente a la ciudad de Jerusalén. Entonces, si este hombre tuvo que traspasar una frontera cultural, entonces él era un misionero. Bernabé fue ese misionero que llega allí a la iglesia naciente, una iglesia nueva. Esa iglesia resultó una actividad, en una actividad había vida. Esa iglesia había una vida propia, la vida del Espíritu Santo, y esa iglesia fue una bendición. Dice la palabra del Señor, dice que miren las características que tenía Bernabé. Vamos a ver un poquitito. Dice así, porque él era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud llegaba al Señor. Después fue Bernabé a continuar el trabajo porque vio que había mucha actividad. Entonces, ¿cuál es la característica principal que tenía este lugar de la iglesia? Era una iglesia viva. Era una iglesia que estaba avanzando de una manera tremenda. Esta iglesia
Era una iglesia que estaba avivada, una iglesia con visión. Esa iglesia era una iglesia que no se detenía por nada en el mundo. Esa iglesia era una iglesia que estaba dispuesta a seguir el avivamiento constantemente. Vamos a mirar un poquitito ya en el capítulo 13 de Hechos. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, llamado el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué tremenda responsabilidad que tenía esta iglesia joven y naciente. Era una iglesia avivada. Vieron que hay una de las características que se dice, bueno, está en el primer amor, es lógico que predique, está en el primer amor. Cuán engañados que estamos a veces cuando pensamos que el primer amor es el entusiasmo del nuevo nacimiento. El primer amor es Cristo. El primer amor es Jesús. Este es el primer amor. La iglesia de Antioquía tenía características maravillosas. Esa iglesia vivió un avivamiento permanente. Era una iglesia que tenía visión misionera. ¿Cómo es que nosotros sabemos que tenía una visión misionera? Esa iglesia con visión misionera era una iglesia que envió a sus líderes. Envió a sus líderes. Yo soy pastor de una iglesia y no me imagino que la iglesia me envíe a mí como misionero, siendo que yo soy uno de los líderes. Pero la iglesia de Antioquía, una iglesia cosmopolita, una iglesia donde había gente de todas las razas, una iglesia que había gente de todos los niveles culturales y sociales. La iglesia de Jesucristo, yo quiero avisarles una vez más, la iglesia de Jesucristo es lo más bello que hay, porque es lo que nivela a todos. Sabios y no sabios, ricos y no ricos, con cabello o sin cabello. La iglesia a todos nos nivela y nos hace considerar hermanos. Somos hermanos, hijos de un mismo Padre, ungido con la misma gracia del Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo. La iglesia de Antioquía dice que era una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Vivía un avivamiento constante, un avivamiento sin precedentes. Ese avivamiento era el avivamiento que estaba buscando para que la iglesia pueda permanecer. Quiero concluir. Una iglesia con visión es cuando levanta los ojos y ve los campos listos para ser cosechados. Aleluya. La iglesia, una iglesia con visión, es una iglesia que no está ahí queriendo detener la obra. La iglesia con visión es una iglesia que tiene propósitos eternos. La iglesia con visión es la iglesia que está avanzando. El año pasado tuvimos un lema en la Escuela de Formación Misionera que decía: donde existe un alma sin Cristo, existe un campo misionero. Donde existe una persona sin Cristo, existe un campo misionero. Necesitamos en este tiempo tener la visión del reino. Necesitamos en este tiempo ir y llenar con la gloria de Dios las naciones. Vivimos en este tiempo un tiempo maravilloso donde tenemos y contamos con todos los medios de comunicación.
Siempre fueron utilizados los medios de comunicación, los medios tecnológicos, los avances para que el Evangelio de Jesucristo pueda llegar a las personas que todavía no lo conocen a Cristo. En el tiempo de los romanos, ¿cuál fue la última tecnología? Los caminos. ¿Para qué? Para que el ejército romano pueda llegar a todas sus colonias. Fueron usados para que el Evangelio de Cristo pueda llegar a todas las colonias. ¿Cuál era el medio de transporte moderno de esa época? Los barcos. Los discípulos lo usaron, el apóstol Pablo lo usó para hacer todos los viajes misioneros. Y es más, el último se lo pagó el gobierno. Claro, no volvió más, se quedó allí. Ahora, después, más adelante, estoy concluyendo, quédese tranquilo. Más adelante, vino la imprenta gráfica. Qué tremendo. Antiguamente, cada libro de la Biblia estaba compuesto con unos rollos, unos pergaminos, y tenían que llevar a veces 2 o 3 rollos para tener parte de la palabra de Dios, hasta que apareció la imprenta, la gráfica, y ahí empezaron a aparecer las Biblias que estaban ahora nucleadas, todos los libros en un solo. Si bien hoy tenemos unas hojas muy finas, pero si bien era un libro más grueso, porque los papeles eran más gruesos, pero ahora todos tenían allí. Se rompieron algunas estructuras, sí. Antes nadie podía tocar el papiro. Ahora, fíjense lo que hacemos con la Biblia. Como está ese TikTok. Todos usamos la Biblia, usamos libros. Ahora, en este tiempo, ¿dónde tenemos la Biblia? En una aplicación. Sé que al principio nos molestaba tanto que digo, vamos a leer la Biblia, y todos prendían su celular y uno quedaba pensando, ¿está leyendo la Biblia o está mandando mensajitos? También nos molestaba eso. ¿Sí? Los alumnos del instituto estaban con los celulares. Y yo decía, ¿qué estarán haciendo? Es más, se prohibía usar celular. Ahora se habilita Wi-Fi para que todos tengan acceso a Internet, porque estamos enseñando y estamos tirando datos para averiguar y todo. La tecnología. El Evangelio de Cristo tiene que llegar a todos lados. ¿Cuál es el modelo? La iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía vivía en un avivamiento constante. La iglesia estaba con una orientación misionera. La iglesia que había recibido de parte de Dios tanto, ahora estaba diciendo, soy deudor. ¿Y a quién enviaremos? El Espíritu Santo dijo, a Bernabé y a Pablo. Bernabé fue el que acompañó y orientó a Pablo, y ahora los dos estaban yendo. Más adelante vemos que Pablo, el discípulo, superó al maestro. Y esto es un buen principio para el liderazgo. Que tu liderado te supere no es nuevo, le pasó a Bernabé. Un hombre bueno, dice la Biblia. Característica maravillosa. Bueno. Que Dios pueda bendecirte. Iglesia de Jesucristo. Tenés un potencial tan grande. Dios bendiga la iglesia en Bolivia. Yo le quiero desafiar diciendo, iglesia de Bolivia, tenga la visión de Antioquía y envíe muchos bolivianos llamados por el Evangelio, por Jesucristo, para llevar el Evangelio a otras comunidades transculturales y que se transformen en misioneros de Dios. Que Dios les bendiga, y permítame hacer una breve oración. Papá, oro a ti, Señor,
por la iglesia de Bolivia, que pueda ser tal cual como la iglesia de Antioquía. Llena de tu Espíritu Santo, guiada por tu Espíritu Santo, orientado por tu Espíritu Santo, para poder hacer con que muchas personas en diferentes partes del mundo puedan conocerte en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.